Buenas, somos curiosos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. En cuanto a los enzimas, ya comentamos varias cosas sobre qué era una enzima, qué era un holoenzima, qué era una apoenzima. Todos los tipos de enzimas que había dependiendo de los cofactores que tuvieran, cobre, hierro, magnesio, manganeso, molibdeno, creo que todo esto ya os lo comenté un poco por encima. Antes o después, cuando hablamos de los elementos o cuando hablamos de las propias enzimas, creo que lo hice en ambos casos, pero sí que es verdad que las funciones de las distintas coenzimas hacen que haya una clasificación de ellas que creo que la vimos, pero no está de más recordarla un momentillo aunque sea. Están las oxidorreductasas, las transferasas, las hidrolasas, las liasas, las isomerasas y las ligasas o sintetasas. Estos 6 tipos de enzimas son fundamentales y ya veréis que aparecen repetidamente y sin cansarnos de mencionarlas en el caso de la bioquímica metabólica. Cuando entremos a ella os vais a hartar de enzimas y os vais a hartar de oír todo este tipo de palabrotas. Los de acción enzimáticos creo que ya también os los comenté, si no recuerdo mal, en todos los casos, así como un poco la cinética enzimática, modelos que había, el modelo llave cerradura y el modelo ya más ajustado. También os recuerdo que hablamos mucho de la KM, las transformaciones de la ecuación de Michaelis-Menten y todos los cálculos habidos y por haber. La inhibición enzimática con la inhibición a competitiva, no competitiva y mixta, sino ya sabéis a dónde tenéis que ir a toda la parte de la enzimología, que ahí está todo súper bien explicado. Y los inhibidores que había también los comentamos en todos sus casos, así como la regulación de la actividad enzimática también la comentamos con su control genético, compartimentalización, modificación reversible no covalente o modificación covalente reversible, dependiendo de qué casos se dieran. Lo que sí que creo que no os comenté tanto y que creo que es interesante es que dentro de las enzimas alostéricas, que sí que es verdad que os comenté un poquito de la quimiotripsina y demás, esto también recuerdo que lo comenté, lo que no os comenté es que hay enzimas que tienen un interés clínico un poco ahí de hincapié para aquellos que hagáis el BIR, por ejemplo, que son que la mayoría de las enzimas que se detectan en los líquidos corporales no se forman en estos mismos fluidos, sino que se liberan a partir de algunos tipos de células. En general, la actividad de la mayoría de las enzimas en sangre u otros tejidos o líquidos corporales es baja cuando se produce un daño tisular o celular, por lo que hay un deterioro de la membrana celular y una liberación de enzimas al torrente circulatorio. Las isoenzimas, que son variantes estructurales de una misma enzima, con idéntica actividad catalítica pero distinta localización, por ejemplo, una está en la célula y otra está en los tejidos, presentan propiedades físicas diferentes como la movilidad electroforética o la resistencia a la inactivación química o diferencias cuantitativas en las propiedades catalíticas que tienen cada una. En general, las principales enzimas de interés clínico son la fosfatasa alcalina, que cataliza la hidrólisis de ésteres fosfato a pH alcalino y se localiza normalmente en la membrana plasmática, presente sobre todo diferentes isoenzimas que presenta diferentes isoenzimas en el hígado, el hueso, el intestino, la placenta y los leucocitos. Y tiene aumentos fisiológicos sobre todo en el embarazo, en las etapas de crecimiento y en aquellas personas que tengan unas comidas ricas en grasas. Los aumentos en principio patológicos llevan a enfermedades hepáticas o a enfermedades óseas.
Entre otras, pues la hepatitis aguda crónica o la cirrosis. O, por ejemplo, dentro de las enfermedades óseas, pues tendríamos el mieloma múltiple, fracturas de consolidación, enfermedad de Paget, entre otras. La enfermedad intestinal también, que puede ser por una mala absorción grave, eso también puede ocurrir. Eso sobre todo es cuando hay mucho aumento de la fosfatasa alcalina. Cuando hay disminución de la fosfatasa alcalina a niveles excesivamente bajos, hay intoxicación por vitamina D, déficit de vitamina C que nos llevaba al escorbuto, enfermedad celíaca y otros problemas asociados. Por eso se habla mucho de la elevación del isoenzima placentario fuera del embarazo, que puede ser un signo también de una enfermedad que se llama el isoenzima Reagan o la carcinoplacentaria, que es, como digo, un síndrome o una enfermedad. La fosfatasa ácida también es una enzima que cataliza la hidrólisis de ésteres de fosfato pero a pH ácido y está localizada normalmente en los lisosomas. Esto es rico en tejidos como el hígado, glóbulos rojos, leucocitos, médula ósea y plaquetas, pero los niveles más elevados se encuentran en la próstata, sobre todo. Existe una isoforma resistente al tartrato que es muy útil en el diagnóstico de la tricoleucemia y ocasionalmente en enfermedades linfoproliferativas, que son, por desgracia, enfermedades graves y que hay que detectarlas. La gamma-glutamil transpeptidasa es otra proteína, otra enzima muy importante, que regula el transporte de aminoácidos a través de la membrana celular, catalizando la transferencia del grupo glutamilo desde la glutatión a los aminoácidos libres. Y esto se encuentra fundamentalmente en el hígado, páncreas, bazo, pulmón y riñones, y en la enzima concretamente hepática, es la enzima hepática más sensible en la detección de la obstrucción biliar, en procesos de colangitis y en colecistitis. Y por eso se mira mucho en los análisis para saber si hay daños o no. Normalmente, como digo, muy asociada a hepatopatías, a pancreatitis y a la toxicidad en algunos casos incluso por medicamentos. La aspartato aminotransferasa es otra enzima, también llamada como glutamato oxalacetato transaminasa, es decir, la AST o la GOT. Si es la aspartato aminotransferasa es AST, la forma de abreviarlo, y la glutamato oxalacetato transaminasa es la GOT. Es una transaminasa que transfiere un aminoácido a un cetoácido aceptor para dar lugar a aminoácidos distintos a los originales. Requiere del piridoxalfosfato como coenzima y cataliza una reacción reversible. Presenta dos localizaciones intracelulares, una es citoplasmática y la otra es mitocondrial, y la isoenzima mitocondrial presenta además células hepáticas en el 80% de la actividad total de la ST, ¿vale? Es muy importante en las células hepáticas esa isoenzima mitocondrial. Aparece principalmente en el músculo cardíaco, en el hígado, en el músculo esquelético, riñón, cerebro, eritrocitos y pulmón. Si bien es verdad que también tenemos a la alanina aminotransferasa o ALT, abreviado, o glutamato piruvato transaminasa o GPT, que es una transaminasa que requiere del piridoxalfosfato también como coenzima y que cataliza otra reacción reversible que es principalmente una reacción que se lleva a cabo como alanina más alfa-cetoglutarato para dar piruvato más glutamato. Y normalmente se encuentra alterada en aquellos casos de hepatopatías, en aquellos casos de pancreatitis aguda, enfermedades cardiovasculares, sobre todo la famosa alanina aminotransferasa, la ALT, junto con la AST, con la aspartato aminotransferasa, son muy importantes como indicadores también del infarto agudo de miocardio. Y las enfermedades musculares esqueléticas, que también están asociadas en este caso a la alanina aminotransferasa ALT o al glutamato piruvato transaminasa o GPT. La lactato deshidrogenasa, otro componente, o mejor dicho, otro enzima muy importante que cataliza la oxidación reversible de lactato a piruvato, está localizada en el citosol y es un indicador de destrucción celular sensible pero poco específico. Se conocen hasta 5 tipos de lactato deshidrogenasa. La lactato deshidrogenasa 1 aparece en el músculo cardíaco y en los eritrocitos. La lactato deshidrogenasa 1 aparece en el músculo cardíaco y en los eritrocitos.
La lactato deshidrogenasa 2 aparece en el músculo cardíaco, eritrocitos y sistema reticuloendotelial. La lactato deshidrogenasa 3 en los pulmones, la lactato deshidrogenasa 4 en el hígado, músculo esquelético, riñones, placenta y páncreas, y en el lactato deshidrogenasa de tipo 5 en el hígado y en el músculo esquelético. La 2 normalmente suele ser la más abundante de todas las demás en cuanto a lo que encontramos en sangre. Y la lactato deshidrogenasa 1, sin embargo, es la que tiene mayor migración a nivel de los estudios, a nivel electroforético, es la que más migra, mientras que la lactato deshidrogenasa 5 es la que menos migra, teniendo como referencia el ánodo. Las asociaciones a la lactato deshidrogenasa, sobre todo en los aumentos, que suelen ser los malos, se encuentran en la enfermedad cardiovascular con el infarto agudo de miocardio o otras enfermedades cardiovasculares también, como la insuficiencia cardíaca congestiva, arritmias, etc. Las enfermedades hepáticas, por ejemplo, hepatitis o hepatocarcinomas y demás. Enfermedades hematológicas que aumentan sobre todo la lactato deshidrogenasa 1 y 2, como la anemia ferropénica, la anemia megaloblástica, linfomas y demás. Enfermedades musculares como la rabdomiolisis, traumatismos musculares, distrofias musculares, etc. Y enfermedades pulmonares como el tromboembolismo pulmonar, que está sobre todo a expensas de la lactato deshidrogenasa de tipo 3. La creatina quinasa o CK cataliza como enzima la fosforilación reversible de la creatina utilizando el fosfato del ATP para poder almacenar energía en forma de fosfato de creatina. Y se encuentra normalmente en el citosol y en la mitocondria y tiene además distintas subunidades, ya que es un dímero compuesto por dos subunidades M y B, cuya proporción se varía según el tejido. Así tenemos la BB o rápida, la creatinina quinasa 1, que está compuesta de localización mayoritaria en el cerebro, la MB o intermedia, que sería la creatina quinasa 2, que se encuentra en el músculo cardíaco y en músculo esquelético, y la MM o lenta, que es la creatina quinasa 3, que es el músculo esquelético donde se encuentra y es la isoenzima mayoritaria en suero. Se suelen encontrar asociadas a enfermedades musculares o cardiovasculares en el infarto agudo de miocardio y en enfermedades cerebrales de tipo accidente cerebrovascular. Las amilasas son otras enzimas que hidrolizan enlaces glucosídicos, alfa-1,4, sobre todo el almidón, y que son muy importantes, como ya veremos en las enfermedades pancreáticas como indicadores o en las paperas, y sobre todo se encuentran ubicadas, como os podéis imaginar, en el páncreas y en las glándulas salivales, como ya hablamos de la amilasa que digería el almidón, como he dicho antes. La lipasa es una enzima que cataliza la hidrólisis de los triglicéridos y ésteres de glicerol en ácidos grasos, por lo que se encuentra ricamente en el páncreas y también en el duodeno, y se encuentra como un buen indicador para que se aparezca aumentada y normalmente asociado pancreatitis, como en el caso anterior de las amilasas, porque son enfermedades normalmente de tipo pancreático. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.